En esta videoclase vamos a continuar con la serie de videoclases que estamos manejando en cuanto a la integración de la fe. Esta es la videoclase número 3 y nos vamos a ayudar de dos términos que realmente pertenecen a la filosofía. Son disciplinas filosóficas, formales, llenas de producciones, es decir, son áreas del conocimiento bastante establecidas que existen en la filosofía, pero los términos nos van a resultar muy útiles para darle sentido a esta videoclase sobre integración de la fe, parte número 3. La axiología básicamente es la rama de la filosofía que trata sobre los valores. También se puede explicar en forma de una pregunta: ¿qué es de valor? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es un valor? Eso es básicamente la pregunta central de esta disciplina de la filosofía que se llama axiología. Y la teleología es otra área de la filosofía. Tiene que ver con el por qué o para qué. ¿Por qué? Lo estoy anotando aquí. O para qué de lo que sea. En este caso, como estamos en bioquímica, por qué o para qué de los seres vivos, porque hay una pregunta interesante que manejamos en el curso de etología. La etología es el estudio del comportamiento de los animales. Y también como parte de la integración de la fe, hay un momento en el que en ese curso pregunto: ¿por qué creó Dios a los animales? Uh-huh. Hay algunos animales que actualmente los explotamos. Por ejemplo, las vacas, decimos y se enseña desde primaria, lo cual debiera ser una cuestión que debiéramos desconfiar, no practicar en nuestra cosmovisión, en nuestra enseñanza adventista, que las vacas nos dan leche, carne y pues principalmente eso, ¿no? Pero sabemos que en un mundo sin pecado, sin depredación, sin muerte, las vacas no fueron creadas para ello. Está autorizado que los adventistas comamos carne de venado, pero en un mundo sin muerte, sin sufrimiento, sin depredación, pues los venados no fueron creados para ser comidos o consumidos por los seres humanos. Entonces es interesante para nosotros, aún en nuestra cosmovisión adventista, la pregunta de ¿por qué o para qué Dios creó a los animales? Lo que alcanzamos a responder en ese curso de etología es que Dios los creó para nuestro entretenimiento, para nuestro esparcimiento, pero también para nuestra enseñanza. Si revisamos la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas alusiones a los animales. Una muy grotesca es la que se encuentra en uno de los salmos, que no recuerdo exactamente qué salmo es, pero dice que no seamos como el mulo sin entendimiento. Bueno, pues esa frase tiene mucho que ver, mucho que para reflexionar, porque pues en primera estamos manejando en tono despectivo a los burros, o así lo está haciendo el salmista, pero es que pues a lo mejor tiene una conducta que es interesante. Por ejemplo, ese hecho, esa conducta de echarse en el camino cuando llevan carga, que es lo que yo he visto cuando se utiliza a estos animalitos para llevar cargas. De repente se echan en el piso, en el suelo, y de ahí no los mueve uno ni aunque los golpee fuertemente. Entonces yo creo esa actitud de estos animalitos es lo que inspiró al salmista a decir: no seáis como el mulo sin entendimiento. Y en el libro de Job encontramos alusión también a las criaturas. En el libro de Proverbios, ahí encontramos también alusión, por ejemplo, a las langostas, a las hormigas, al conejo, al águila, al león. ¿Para qué creó Dios los animales? Esa es una pregunta interesante. Y esa es la forma de la pregunta principal de la teleología. En bioquímica, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de algo que ahorita a algunos de ustedes les va a resultar pues totalmente extraño, si hablamos de la glucólisis. Gluco, esta es una palabra que tiene una etimología, usa idiomas muertos antiguos para describir un proceso actual. Gluco tiene que ver con la glucosa, que es un carbohidrato, ya lo vamos a ver con más detalle en las clases de bioquímica.
Y lisis es una palabra griega que significa, bueno, ya transliterada al español, castellanizada vamos a decir, que significa rompimiento o degradación de glucosa. Bueno, pues resulta que cuando vemos la glucólisis, que es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en nuestras células y que inician con una sustancia química y terminan con un producto diferente a la sustancia inicial, eso es la glucólisis. Pues después de analizarla y estudiarla, como lo vamos a hacer en este curso de bioquímica, pues nos preguntamos para qué o por qué. ¿Qué tenía pensado Dios cuando desarrolló eso que en bioquímica propiamente se llama vía metabólica? Entonces, como se pueden dar cuenta, la teleología es una disciplina que no solo es valiosa para los filósofos, sino nosotros los de la cosmovisión adventista en nuestra integración de la fe, también nos planteamos esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué Dios creó? Y esto debe estar ocurriendo continuamente en los diversos temas que vamos a estar viendo en bioquímica. No se me desesperen, esto es apenas la integración de la fe en cuanto a esta valiosa materia moderna y muy interesante, muy importante para nosotros. Ahora, en cuanto a la axiología, valores, ¿qué es de valor? Miren que la bioquímica nos da temas, hechos, fenómenos de muy alto valor para nosotros. Cuando vemos precisamente las vías metabólicas, una vía metabólica, ya vamos a adelantarnos un poquito a lo que vamos a ver en bioquímica. Una vía metabólica es un conjunto de reacciones químicas interdependientes, donde el producto de una reacción química sirve como materia prima, es la idea que manejamos comúnmente, pero en bioquímica la palabra apropiada es sustrato. El sustrato es la sustancia, la molécula sobre la que va a actuar una reacción química y la va a transformar en un producto diferente a lo que estaba al inicio. Entonces, las vías metabólicas son un conjunto de reacciones químicas donde el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente reacción. Por ejemplo, en la glucólisis hay 10 reacciones acopladas, están interdependientes. Es como si fuera una marcha, un conjunto, un contingente de varios componentes que tienen que colaborarse entre sí. Bueno, entonces cuando analizamos las vías metabólicas, observamos allí precisión, precisión, exactitud, armonía. Entonces yo encuentro que estas características que estoy enlistando y escribiendo aquí exactamente son valores que encontramos en el estudio de la bioquímica y por supuesto nos hacen pensar en las virtudes de Dios, de que tuvo que haber un creador, un diseñador que dispuso las cosas de manera que funcionaran armónicamente con exactitud y precisión. Esto se va a estar repitiendo continuamente en nuestra revisión de los distintos temas de la bioquímica. Esto es axiología. Siempre nos vamos a estar asombrando de la precisión, la exactitud, la armonía y por supuesto, como estamos en un mundo de pecado, vamos a encontrar deterioro, que es otro hecho, otra característica de la bioquímica. Hay enfermedades llamadas enfermedades metabólicas, donde hay una falla de un proceso bioquímico, pero eso no debiera espantarnos, aterrorizarnos, ni hacernos sentir como que estamos equivocados en nuestra cosmovisión o en nuestra interpretación de la realidad, de la naturaleza. Al contrario, encontramos que estos deterioros dan prueba del efecto del distanciamiento que hubo entre la creación perfecta que Dios había hecho, incluyendo animales, el ser humano, la vegetación, y el efecto especial protector de Dios que tenía sobre la creación antes de la caída. Después de la caída, la presencia de Dios, ese cuidado protector especial que tenía sobre la creación, desaparece. Y entonces aparecen las características de la desarmonía, del conflicto, de la lucha,
En niveles más grandes de la biología, vamos a encontrar la depredación, el parasitismo, por ejemplo. Son cosas que parecen contradictorias para nuestra cosmovisión y son hechos biológicos y bioquímicos, no los podemos negar, pero son cosas de valor para nosotros, son enseñanzas de valor para nosotros porque confirman nuestra fe, confirman lo que entendemos que la Biblia dice. Entonces, esto debiéramos de tenerlo en cuenta. Eso es lo que yo le llamo axiología de la bioquímica. Entonces, una tercera parte de nuestra integración de la fe en esta serie de videoclases que estoy elaborando sería lo que tiene que ver con la axiología y la teleología de la bioquímica. Algo que olvidé resaltar en la videoclase anterior, la parte número 2 de la integración de la fe, donde dije que había principios biológicos, principios químicos y principios físicos que Dios estableció durante la creación, me faltó agregar los principios ecológicos y perdonen que eche a perder esta videoclase con un asunto que pertenecía a la número 2, pero hay principios ecológicos que Dios puso desde el principio y donde vamos a encontrar también evidencia de contradicción, por favor, no lo olviden. Vamos a encontrar armonía, por ejemplo, hablando de la ecología, la polinización. La polinización. Les dije que hay plantas que tienen el órgano reproductor masculino en un individuo, en un árbol, vamos a decir. Y los órganos reproductores femeninos están en otro árbol. Son plantas que tienen esa particularidad. Decimos que son plantas monoicas. Es decir, hay un árbol macho y hay un árbol hembra. Y entonces, ¿cómo se reproducen si tienen que hacerlo sexualmente? Se tienen que encontrar las células de los dos individuos. ¿Cómo ocurre? Pues gracias al viento y a los insectos polinizadores que seguramente así fueron creados desde antes de la caída. O sea, ahí encontramos una utilidad de los animales, particularmente los insectos, porque teníamos la pregunta teleológica de ¿por qué creó Dios los animales, verdad? Bueno, encontramos que los insectos seguramente al comer del néctar, que estaba permitido, no forma parte de la degradación de la naturaleza, a diferencia de otros organismos que sí necesitan del parasitismo y de la depredación para alimentarse ya en el mundo caído. Entonces, estos insectos polinizadores, pues al consumir el néctar, el polen de un árbol a otro, de flor en flor, pues iban haciendo, facilitando la reproducción sexual de estos vegetales que pensamos fueron creados así. Igual puede haber sucedido que después de la entrada del pecado y con el paso del tiempo, pues esa reproducción sexual degeneró, se separó y entonces los machos quedaron en un individuo y las hembras en otro individuo. Puede ser. La verdad esto es especulativo, pero el hecho es que existen plantas así, especies vegetales así. Bueno, pero estaba yo resaltando que hay hechos ecológicos, como la polinización. Otro hecho ecológico, pues es, por ejemplo, la humedad. Sabemos que antes del diluvio, antes de la destrucción de la especie humana por el diluvio y por ende, desde la creación, no llovía, pero las plantas necesitaban agua para realizar la fotosíntesis. Entonces había ese fenómeno de humedad, aunque no de lluvia. Dice que un rocío, dice el lenguaje en el libro Historia de la Redención, que un rocío subía de la tierra y humedecía a las plantas. Además de que la radiación solar no era tan intensa como en nuestros días. La fisiografía del paisaje, es decir, las alturas y los abismos, las profundidades, pues no existían con esa diferencia con que hoy existen, de modo que las temperaturas, la humedad, la presión atmosférica eran más o menos uniformes antes de la caída y todavía después de la caída hasta antes del diluvio. Dios estableció entonces esos principios ecológicos. Ahora, hechos ecológicos contradictorios para nuestra cosmovisión y cómo los resolvemos, pues la depredación. Los leones de pronto empezaron a comerse a mamíferos, a herbívoros,
a linces, no, a esto, bueno, animales herbívoros, ¿verdad? Como los venados, pero no eran venados, o no, hoy vemos videos de que no hay venados en África, hay otro tipo, impalas, otro tipo, ibice o ibix, hay un herbívoro que tiene los cuernos muy largos y creo que se llama así. Entonces, este es un hecho contradictorio que incluso sirvió para que Charles Darwin construyera su argumentación de que la selección natural, la competencia, la depredación, era el secreto para que se generaran formas vivientes cada vez más perfeccionadas. Esa es su idea básica o central para Charles Darwin. Bueno, pues vamos a dejar esta videoclase hasta aquí y recuerden que esto forma parte de un paquete de reflexiones que tienen que ver con la integración de la fe en la biología. Algunas veces he remarcado la conexión con la bioquímica, pero durante los temas que veremos de bioquímica va a ser más evidente la integración de la fe. Vamos a continuar en una siguiente videoclase.